capítulo 1, versículo 3 en adelante. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Mis amados hermanos, yo quisiera que nos acompañaran hasta este momento en el que recordemos cómo el pueblo de Dios había sido traído, había sido sacado de esclavitud. Dice Pablo, ¿cómo es posible que Jesucristo nos libertó y nosotros queremos volver a esclavizarnos al pecado? Entonces el pueblo de Israel sale de Egipto, de esclavitud. Estuvieron 430 años esclavizados, y cuando obtienen la libertad, dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y un día alguien me contó, fíjate que yo soñé que salía de la cárcel, que estaba preso y que salí de la cárcel. Cuando en el sueño yo salí de la cárcel, Dios me hizo recordar esta cita que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y él decía, cuando alguien está en la cárcel y es sacado de la cárcel, puede experimentar lo que es libertad. Cuando alguien tiene deudas, cuando alguien le debe algo a alguien y es perdonado, alguien puede experimentar verdaderamente lo que es ser perdonado. Entonces, el pueblo de Israel sale de Egipto, pero cuando iban transitando por el desierto y se enfrentaban a pruebas difíciles, decían, prefiero estar esclavizado a tener que pasar por pruebas. Entonces nosotros hemos salido del pecado del mundo, hemos salido del mundo, y cuando estamos transitando por este camino del Señor, a veces vienen pruebas, a veces vienen luchas, y decimos, mejor me fuera estar en el mundo. Y nos acordamos de los ajos y de las cebollas. ¿Cuántos saben que las cebollas son ricas para sazonar la comida? Cuando uno guisa los frijolitos con esa cebolla, ¿cómo sabe? Cuando uno le pone ajo al caldito de res, a los frijoles, ¿cómo saben? Los israelitas empezaron a añorar porque les empezó a dar un tanto insípido el alimento del cielo. El maná ya no les daba ese sabor. Ellos querían comer de lo que les daban en Egipto. Mis hermanos, a veces nos pasa que hemos probado el mundo, y cuando venimos a los pies de Cristo y Él nos quita toda la carga que traemos, muchas veces venimos a los pies de Cristo porque estamos muy cargados. Y en esa angustia, en esa desesperación, en esa desolación, buscamos una salida. Pero cuando Dios ya quita esa carga de nosotros, entonces ahora sí empezamos a sopesar. Y decimos, bueno, pues es que sí es bonito ser cristiano, pero como quiera paso cosas difíciles. Entonces mejor me voy al mundo, mejor me olvido de Dios, vivo mi vida como quiero. Al fin de cuentas voy a pasar cosas duras. Dios después hace al pueblo de Israel una nación poderosa. Y vino un periodo de reyes donde empieza con Saúl, después David, después Salomón, y así sucesivamente empezó a formarse, empezó a crecer un imperio, donde dice que en el tiempo de Salomón venían los reyes de otras naciones a ver la grandeza de Israel, y venían a que Salomón les enseñara toda la prosperidad de su reino.
Pero ustedes saben que lo típico del mundo es querer recibir gloria y que le reconozcan sus proezas, sus hechos. Uno hace cosas regularmente para que le aplaudan los demás. Dice la escritura en Esther que el rey Asuero quiso que todos vieran la magnificencia de su reino y hizo una fiesta por 6 meses. 6 meses. Hizo como una expo de 6 meses, donde invitó a todos los dominios, todos los reinos, todos los gobernadores de las provincias de aquella región para que vinieran a ver todo su poderío. Y así le pasó a Ezequías. Ezequías un día invitó al rey de Babilonia para mostrarle todo su reino. Dios había hecho a Israel una nación poderosa, una nación deseable por las demás naciones. Pero llegó el tiempo en el que Ezequías quiso presumir de algo que no le pertenecía. Mi hermano, si tú tienes algo bueno, no lo presumas como tuyo, porque no es tuyo. Dios te lo dio. Dios es el único que nos permite. Yo no puedo decir, yo tengo un muy buen trabajo porque soy el mejor ingeniero de Piedras Negras. No. Yo les he platicado cómo me iba en la escuela. No soy el mejor estudiante. No fui el mejor estudiante. Si yo tengo el trabajo que tengo, es porque un día estaba ahí sentado. Hace 10 años estaba sentado. Y estaba sentado formando parte de las estadísticas de los desempleados, formando parte del índice de los profesionistas sin empleo. Y le dije, Dios, bendíceme. Y si tú me bendices, yo te voy a servir. Y si no me bendices, yo te voy a servir. Yo creo que esa fue la frase clave donde Dios quiso probarme. Y a los 30 minutos llegó la persona que me contrató. Y 10 años después, Dios sigue bendiciéndome. Pero no puedo decir que es mi inteligencia, que es mi título, que es mi profesión. No es eso, es Dios. Entonces, todo lo que tú tengas, si tienes un negocio, si tienes una pequeña empresa, si tienes un buen trabajo, si tienes una buena casa, todo lo que tengas, tienes que reconocer que proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Y yo creo que es parte de lo que pudieron experimentar. Puedo tener la mejor casa, pero en un segundo puedo quedarme sin ella. Pero en otro segundo Dios me puede dar algo mejor. No debemos de dudar que es Dios el que nos va a bendecir. Esa es la bendición de Dios, que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, como Ezequías quiso presumir algo que no le pertenece, ¿has visto esa gente que le gusta lucirse con lo que no es de él? ¿Sí han visto esa gente que les gusta lucirse en un coche que no es de ellos, o con una ropa, o con una camisa roja floreciente? ¿Has visto esa gente que les gusta lucirse? Entonces Ezequías lo hizo, invita al rey de Babilonia, le muestra los reinos, y cuando se va, Dios manda a Isaías y le dice, ve con Ezequías y dile que si hay algo que quiera contarte. Y dice Isaías, le dice Isaías a Ezequías, ¿anda todo bien por aquí? Sí. ¿No tienes nada que contarme? No. ¿No te ha venido a visitar a alguien en especial? No, todo tranquilo, seguro. Bueno, pues vino ahí el rey de Babilonia, pero así, nomás de pasadita, nos tomamos un cafecito y ya. ¿Y no le mostraste nada? No, bueno, pues sí, le di un paseo por el templo y así. Bueno, mira, saldrá una generación de tus lomos que serán llevados cautivos a Babilonia.
Y a esa descendencia los van a castrar para cortar la descendencia. ¿Y saben lo que dijo Ezequías? Ya se los he contado. Dijo: al menos en mis días todo estará bien. Pero pasó el tiempo y se llegó el cumplimiento de esa profecía, y ahora estaba Daniel, Misael, Azarías y Ananías en medio de esa generación que fue llevada cautiva a Babilonia. Y Aspenaz, jefe de los eunucos, porque si Aspenaz ahora tenía trato con Daniel, quiere decir que ahora Daniel lo habían hecho eunuco. Lo habían hecho eunuco. Le cortaron la posibilidad de él engendrar descendencia, literalmente, a Ananías, a Misael y a Azarías. Ahora, les estoy platicando todo este panorama porque yo quiero que ustedes vayan conmigo al desenlace de la historia. Al desenlace de la historia que les quiero contar el día de hoy. Ellos están ahí en medio de un sistema. Babilonia, muchos lo definen o hemos encontrado su definición como confusión. Babilonia es confusión en medio de un sistema idólatra. Babilonia tiene que ver con idolatría. Babilonia tiene que ver con todo lo que se sacrifica, todo lo que se ofrece a dioses paganos. Entonces Daniel y sus amigos estaban en medio de un sistema de confusión, idolatría, ídolos, arrogancia, altivez por parte del rey de Babilonia. Y aunque estaban rodeados en medio de todo ese ambiente, aún así ellos dispusieron en su corazón consagrarse para Dios. Ahora, no solamente es que están rodeados de un ambiente idólatra, sino yo quiero que ustedes vayan al mismo momento y traten de ponerse en los zapatos de Daniel. O sea, ellos recién acaban de ser llevados cautivos a Babilonia. Imagínense cómo estaba Daniel hacía unas semanas, tal vez un año atrás. Imaginémonos cómo estuvimos viviendo todos en el 2019. En el 2019 era plenitud, era alegría, era diversión, era tener seguridad, era tener salud, era tener proyectos. Y llega el 2020 y todo se viene abajo. Empiezan a frustrarse sueños, empiezan a frustrarse proyectos. Entonces Daniel y sus amigos, teniendo libertad, estando en un reinado próspero, ahora son llevados esclavos. ¿Ustedes cómo creen que será estar esclavizado, estar en un campo de concentración? ¿Cómo crees que puedes, cómo se dice, luchar con eso, lidiar? ¿Cómo puedes lidiar? Ahorita estamos todos libres, pero imagínense que venga una guerra, una tercera guerra mundial, y hagan campos de concentración y nos lleven cautivos. Imagínense que se desenlace una dura persecución en estas regiones, porque en estos mismos momentos hay otros países donde hay hermanos de nosotros en Cristo que están siendo perseguidos, están siendo asesinados, están siendo muertos por causa de Cristo. Imagínense que esto empiece a ocurrir en Piedras Negras. ¿Cómo creen que lo vamos a vivir? ¿Cómo creen que sea esa vida? Yo creo que muchos estaremos expuestos a negar a Cristo, porque será una presión muy fuerte. Entonces estaban ellos ahí esclavizados, sufriendo la esclavitud y a la vez recordando lo que estaban viviendo hacía unos meses cuando estaban en libertad. Yo creo que era un choque de sentimientos, de decir: oye, pero ¿cómo es que ahora estamos aquí? Si hace una semana estábamos allá en Jerusalén y ahora estamos aquí esclavizados y me acaban de operar, me acaban de intervenir, acabo de entrar a una cirugía. Yo no sé si ponían anestesia, yo no sé cuáles eran los métodos que usaban para castrar a los varones. Pero ¿se imagina usted eso? ¿Se imagina? Yo me operé hace unos meses. No sé si esto está bien decirlo o no, pero
fue un proceso duro. Y los que estuvieron cerca de mí conviviendo esos días dijeron: oye, Ángel, yo también ya me iba a operar, pero ya que te veo no me dan nada de ganas de hacerlo. Entonces yo creo que lo que hicieron con los jóvenes israelitas traídos a Babilonia fue un proceso que les costó, en lo que su cuerpo se adaptó a la nueva forma. Y yo no sé si los anestesiaron, yo no sé, pero ahora estaban aquí recién castrados, esclavizados y lidiando con el pensamiento y la añoranza de la libertad, y estando esclavizados, y después se les impone una manera de vivir y se les dice: ustedes tienen que comer diariamente esto y tienen que beber diariamente esto. Pero dice la escritura, versículo 6: entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y luego yo me puse a investigar qué significa Daniel, qué significa Misael, qué significa Ananías y qué significa Azarías. Todos sabemos, o al menos vagamente sabemos, qué significa Daniel. ¿Qué significa Daniel? Dios es mi juez. Pero la verdad no me acordaba qué significa Misael, Ananías y Azarías, y yo investigué. Ananías significa Yahvé o Yahweh o Jehová es piadoso. Ananías es Jehová es piadoso. ¿Se imagina usted la escena contradictoria entre Dios es piadoso y me tiene aquí esclavo? Dios es piadoso y me tiene sin casa. Dios es piadoso y me tiene huérfano. Dios es piadoso y no tengo trabajo. Dios es piadoso y me acaba de abandonar el marido, me acaba de engañar la esposa, mis hijos están sumidos en drogadicción, pero Dios es piadoso. ¿No cree que es algo con lo que es difícil lidiar? Mientras servimos a un Dios todo piadoso, vemos a gente que es olvidada, vemos a niños abandonados, vemos a mujeres vendidas. Es difícil. Y mientras Dios sigue siendo piadoso, estaba Ananías, que representaba en su nombre al Dios piadoso, sometido a un sistema de idolatría, de esclavitud. Y luego, ¿qué significa Misael? ¿Quién es lo que Dios es? Misael es ¿quién es lo que Dios es? Entonces, cuando tú le dices a la gente: no tengas miedo porque Dios es tu sanador, y se te muere el papá, ¿cómo crees que se siente eso? ¿Cómo le puedes predicar a la gente que Dios es poderoso para sanar, pero no sanó a tu papá? ¿Cómo puedes lidiar con eso? Ahí está Misael en medio de la esclavitud, en medio de la añoranza de verse hacía unos meses, hacía un año allá en su tierra originaria, siendo libres y gozando de la libertad y de su nación, y ahora esclavizados, y en su nombre llevaba la representación de un Dios que los podía librar en un segundo, pero los mantuvo esclavos por un tiempo. Y luego, ¿qué significa Azarías? Yahvé ha ayudado. Oye, qué cosa, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que yo soy hijo de Dios y estoy sin un techo? Soy hijo de Dios y no tengo para pagar la renta y no tengo para pagar la luz. ¿Cómo puede ser? Y seguir diciendo: Señor, hasta aquí me has ayudado. Tú eres mi ayudador, tú eres bueno, tú eres piadoso, eres misericordioso. Decía Pablo: como débiles, mas fortaleciendo a muchos; como muertos, mas he aquí vivimos.
Porque Dios no es un Dios de apariencias, mis hermanos. Dios no está ahí en las apariencias cuando todos pensamos que hay prosperidad. Dios está aún en medio de las dificultades, aún en medio del divorcio, aún en medio de la pérdida, aún en medio de la escasez, aún en medio de la persecución, aún en medio de lo que sea que tú estés viviendo. Ahí Dios está contigo. Dios está contigo. Aunque no te han pagado esa deuda, aunque tú tienes una deuda grande, tienes temor a la demanda, tienes temor a que te mande llamar la corte, tienes miedo a que te manden llamar a juicio, tal vez estás pasando por algo difícil y tal vez tu nombre o el nombre de tu hijo o la circunstancia o el predicador te dice: Dios te va a ayudar, Dios es bueno, pero no ves la ayuda, pero no ves la piedad. Aún en tiempos de dificultad, en esta mañana, en esta hora, en este mediodía, siento que Dios me dijo que te diga que aún en medio de la adversidad le sigas creyendo a Él. Aunque estemos en medio de Babilonia, síguete consagrando para Dios. Síguete guardando para Dios. Dice: y entonces el mundo, Babilonia, le quita el nombre a Ananías y le pone por nombre Sadrach. Tú ya no te vas a llamar el Dios piadoso, ahora te vas a llamar el iluminado por el Dios Sol. Ya no te vas a llamar Jehová es piadoso, ahora te vas a llamar el que ha sido iluminado por el Dios Sol. Y a Misael le dijeron: tú ya no te vas a llamar quién es lo que Dios es, ahora tú te vas a llamar Mesac, que significa quién es como Venus. ¿Quién es como Venus? Tú no te vas a llamar quién es como Jehová, tú te vas a llamar quién es como Venus. Y a Azarías le dijeron: ya no te vas a llamar el Dios que ayuda o Jehová que ha ayudado, te vas a llamar Abed-nego, que significa siervo del Dios Nego. Entonces, mi hermano, el mundo te va a querer cambiar tu esencia. El mundo va a querer disfrazar. ¿Sabes qué? Tú ya no te hagas llamar hijo de Dios, mejor tú llámate empresario. Ya no te llames tú siervo de Dios, más bien nómbrate a ti mismo el emprendedor o el ingeniero o el doctor o el máster o el doctor. Nos quiere cambiar el nombre y después por eso salió aquella canción: te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto. El mundo nos quiere cambiar el nombre, mis hermanos. Pero nosotros somos hijos del Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice: a estos el jefe de los eunucos puso nombres, y ya les dije: Sadrach, Mesac y Abed-nego. Y Daniel, versículo 8, y con esto ya quiero aterrizar mi conferencia de esta hora. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, contaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego
nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Una de las razones por las cuales Daniel quiso abstenerse de la comida del rey es porque había una costumbre en los reyes de que antes de que ellos empezaran a participar de sus alimentos, los ofrecían a sus dioses. Antes de ellos degustar del banquete, primero los ofrecían a los dioses, algo así como lo que hace la gente el 1 de noviembre, que hacen sus altares, que traen comida para los que han muerto, que los ofrecen. Pero al final el muerto no se come ese alimento, ¿verdad? El que se lo come es el que lo puso ahí. Entonces Daniel decía, yo no puedo comer de ese alimento, principalmente porque antes de que sea santificado es ofrecido a ídolos. Y él dijo, yo no me voy a contaminar con eso, yo voy a abstenerme de ese alimento. Ahora, si usted toma atención los versículos anteriores, la instrucción del rey de Babilonia sobre Aspenaz es que les diera ese alimento en un lapso de 3 años. Durante 3 años dice que les señaló la ración de la comida y de la bebida, y les iba a enseñar en ese tiempo y los iba a habilitar y capacitar para que estuvieran en su concilio, en su comité de consejo, su comité de consejo real. Y Daniel le dijo, nosotros no vamos a comer de eso. Dice, no puedo yo darte a comer otra cosa, porque si a ustedes les llega a pasar algo, que se me lleguen a desnutrir y se me lleguen a morir, porque no los alimenté como el rey me dijo, me van a cortar la cabeza. Entonces Daniel dijo, haz la prueba con nosotros 10 días. Entonces la prueba fueron 10 días, pero cuando pasaron la prueba, duró Daniel comiendo legumbres y agua 3 años. No fueron solamente 10 días. 10 días fueron la prueba, pero 3 años fueron el hábito. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Dios te está llamando, Dios me está llamando, Dios nos está llamando a santificación, a consagración, a no contaminarnos con la comida del mundo, pero no quiere nada más que te abstengas por un día o 2 o 3. Él quiere que lo hagas un estilo de vida. Él quiere que lo hagas un hábito diario. Sí, que padre, y muchas veces empezamos un proyecto con toda la enjundia, pero pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses y nos rendimos. Dios quiere que adoptemos un estilo de vida de servicio a Él, de consagración a Él, que nos apartemos y que no nos contaminemos con el mundo, pero no solamente por 10 días. Y ahí es donde empieza el reto. Ustedes han visto cuando alguien entra a la escuela. Me acuerdo cuando yo entré a la preparatoria, entramos 57 compañeros, pero cuando me gradué de la preparatoria éramos 8 solamente. ¿Se acuerdan ustedes cuando iba a Gedeón a pelear? Eran 32,000 hombres los que estaban con Gedeón, pero Dios les dijo, son muchos. Diles, pregúntales, los que se quieran regresar, ahorita es el momento para que se regrese. Y dice que se regresaron como 22,000 y quedaron unos 10,000. Y Dios dijo, aún son muchos, llévalos a las aguas. Y los que se echen en el agua a tomar agua, esos quítalos. Pero los que se lleven el agua con su mano a la boca, esos apártamelos. Y los que estaban listos para la guerra y se llevaban el agua a la boca fueron solamente 300. Entonces muchos hemos empezado la guerra, muchos hemos empezado la batalla contra el mundo, pero no todos van a resistir, no todos van a continuar. Solamente un remanente, solamente ciertos
escogidos aquellos que se han atrevido a no solamente abstenerse 10 días, sino que han prometido a Dios abstenerse todos los días que le queden de vida en esta tierra. Yo no sé cuántos de nosotros querramos comprometernos con Dios un par de días, un mes, 2 meses, un año. ¿Sabes qué? Yo le voy a echar ganas un año. Un año y lo que Dios quiera hacer conmigo en ese año. Pero los que se digan, de aquí a que Dios me llame a su presencia, yo le voy a entregar todo lo que soy, mi pensamiento, mi corazón, mis habilidades, mi servicio, todo lo que soy, me voy a arrojar en las manos de Dios confiadamente de que Él siempre me sustentará, y mientras yo le sirva, Dios estará conmigo. Y el Señor dijo: vayan, prediquen, hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles lo que yo les enseñé, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces hoy, mi hermano, la invitación es: arrójate en los brazos de Dios. Arrójate en los brazos de Dios. Vamos a arrojarnos en las manos de Dios. Y proponte en tu corazón no contaminarte con la corriente del mundo. Proponte en tu corazón. Dice el Señor que Él nos ha escogido para hacernos reyes y sacerdotes. ¿Qué hacía el sacerdote? ¿No es cierto que se preparaba? ¿No es cierto que hasta en su vestimenta, hasta en sus calzoncillos? Yo decía, bueno, pero es que si Dios no se fija en la apariencia, ¿qué más da que se ponga calzoncillos de Spider-Man o de Superman o de Goku o de... Pero Dios dijo, no, de lino, calzoncillos de lino. Dios quiere, mis hermanos, que nos apartemos para Él en todos los sentidos. No nada más en la forma de hablar, no nada más en la forma de pensar, sino en la manera de conducirnos a diario. ¿Cómo me conduzco con mi esposa? ¿Cómo me conduzco con mis hijos? ¿Cómo me conduzco con mis hermanos? ¿Cómo me conduzco con el pariente? ¿Cómo me conduzco en el trabajo? ¿Cómo me conduzco con los compañeros de escuela? ¿Cómo me conduzco con todos en todo momento? Él quiere, Él demanda, Él está invitando a que nos consagremos a Él, así como lo hizo Daniel y sus amigos. Ahora, no solamente Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey, sino que se volvió un intercesor por su pueblo. Daniel se volvió un intercesor y dice que 3 veces al día él oraba a Dios, y muchas veces lo quisieron detener. En una ocasión, los compañeros gobernadores le propusieron al rey, me parece que era Darío, a que se estableciera una ley que nadie podía adorar a otro Dios o reverenciar a nadie más que no fuera Darío. Y Daniel, en contra de la corriente, abría las puertas mirando hacia Jerusalén y adoraba a Dios, oraba a Dios y clamaba a Dios por Jerusalén, por Israel, por el pueblo de Israel. Lo echaron a la fosa de los leones. Dice la escritura que Dios lo libró, porque envió Dios a sus ángeles que cerrara la boca de los leones para que no lo devoraran. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí queremos empezar a interceder por nuestra ciudad, por nuestro país. Es más, no intercedas por Piedras Negras. ¿Cuántos quieren interceder por su propia familia? Yo nunca voy a orar por tus hijos de la manera en la que tú puedes orar por tus hijos. No puedo. Lo puedo intentar, pero nunca lo haré con la pasión con la que tú puedes orar. Tú nunca vas a orar por mi hijo con la pasión que yo puedo orar por él.
porque nació, salió de mí y lo amo como tú nunca lo podrás amar. Entonces nadie va a amar a tu familia como tú la puedes amar. Pero hay gente que aún no ha venido a los pies de Cristo y necesitamos tú y yo orar y clamar a Dios por su rescate. Porque gracias a Dios tú y yo hemos sido salvados, pero hay allá personas afuera y muchas de ellas que son nuestra propia familia que necesitan ser rescatados del pecado. Necesitas orar por tu padre, necesitas orar por tus hermanos, necesitas orar por tu familia. Clama por salvación para tu familia. Necesitamos, mis hermanos, dolernos de los que se están perdiendo. Tal vez tú ya eres salvo. Yo, gracias a Dios, soy salvo, porque me aferro a la promesa que dice su palabra, que el que confesare con sus labios que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos y creyere en su corazón, será salvo. Gracias a Dios que tú y yo estamos aquí hoy reconociendo la redención de Jesús. Pero los que no están aquí y se resisten, tal vez ellos no van a orar por sus vidas, pero Dios te puso a ti. ¡Oh, sorpresa! Dios te puso a ti para que tú ores por ellos. Así como Moisés se lanzó en medio de la ira de Dios y le dijo: no, Señor, no destruyas al pueblo de Dios, no destruyas a Israel, porque ¿qué van a decir las otras naciones? Que los sacaste de la esclavitud para venir a liquidarlos en el desierto. Y decía Dios: quítate, Moisés, quítate del medio, en un segundo los aniquilo y en otro segundo te levanto otro pueblo. Pero Moisés amó a su nación y le dijo: no, Señor, nunca tal hagas, perdónalos. Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, estaba un intercesor ahí amando a su sobrino. Y dijo: Señor, ¿le quitarás la vida al impío juntamente con el justo? Nunca tal haga el juez de toda la tierra. Si hubiere 50 justos, ¿tendrías compasión, Señor, de esa ciudad? Y dijo Dios: sí, por amor a 50 yo perdonaría a Sodoma y a Gomorra. Y le dijo: Señor, pero ¿qué tal si no hubiera 50, hubiera 40? Y le dijo el Señor: sí, por amor a 40 yo tendría misericordia de esa ciudad. Y le dice a Abraham: Señor, no se enoje conmigo si hablo una vez más, pero tal vez no haya 40, si hubiere 30. Y le dice: por amor a 30 no la destruiré. Señor, y si hubiere 20, por amor a 20 no la destruiré. Señor, no se enoje conmigo si hablare una última vez. Si no hubiere 20, pero hubiere 10, tendría misericordia. Y Dios dijo: por amor a 10 me compadeceré de las familias de esa ciudad. Hoy, a causa de tu clamor, a causa de tu vallado, a causa de tu intercesión, Dios está salvando la vida de tu hijo, de tu hija, de los que aún no se quieren entregar. Pero porque tú estás aquí esforzándote, tratando de servir a Dios, es por amor a ti que Él está deteniendo su enojo con los que aún han sido rebeldes. Hay aquí 50. Tal vez no hay 50, hay aquí 40. Tal vez no hay 40, hubiere 30 tan solamente, o 20. Mi hermano,
Habría en este lugar, aunque sea 10 que quieran interceder por la ciudad. Habrá 10 que se quieran levantar y decir: Señor, yo voy a interceder por mi hermano, voy a interceder por mi hermana, voy a interceder por mi padre, por mi madre, por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos. Yo quiero ser ese intercesor. Yo quiero interceder por mi familia para que no se pierdan, sino que vengan al conocimiento de Cristo y sean salvos. ¿Hay alguien aquí que quiera transformarse en ese intercesor? Espero que haya por lo menos 10. Ponte de pie. Vamos a clamar en esta hora. A partir de hoy, mi hermano, hoy domingo 12 de septiembre y durante toda esta semana, yo quiero invitarte a que te unas con nosotros para empezar a clamar por la gente que todavía no entrega su corazón al Señor. Quiero que Dios levante a Leche y Miel en medio de un avivamiento. Quiero que Leche y Miel se avive para orar por Piedras Negras, para orar por Coahuila, para orar por México, porque servimos a un Dios que no lo detiene la oscuridad, que no lo detiene el mar, que no lo detiene el viento, el ciclón, el torbellino, el fuego, el mar, todo le sirve a Él, porque lo mismo le son la luz que las tinieblas. Levante sus manos y vamos a orar y vamos a clamar a ese Dios de avivamiento. No hay cárcel que tu amor no